El acta de la sesión 64 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y el acta de la sesión 65 queda a disposición de las señoras diputadas. La señora secretaria va a dar lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio del Secretario General de la Corporación, por el medio del cual comunica que la Cámara de Diputados no accedió a la petición de la Comisión en orden a remitirles los proyectos para su discusión, votación e informe, el que modifica el Código Penal y la Ley 21.160 para declarar imprescriptibles los delitos sexuales, sin importar la edad de la víctima, y permitir la renovación de la acción civil reparatoria en todos ellos, correspondiente al boletín 13.679-07 y el proyecto de ley que modifica el Código Penal en materia de prescripción de la acción penal y seguridad de la víctima en relación con los delitos sexuales, correspondiente al boletín número 13.710-07, ambos radicados en la Comisión de Constitución. Oficio el Secretario General de la Corporación, por el que informa que por acuerdo de los comités parlamentarios de 14 de agosto pasado, se acordó remitir a esta comisión en calidad de comisión técnica el proyecto de ley que modifica el Código Penal y la Ley 21.160 para declarar imprescriptibles los delitos sexuales sin importar la edad de la víctima y permitir la renovación de la acción civil reparatoria en todos ellos, correspondiente al boletín 13.679, una vez despachado por la Comisión Técnica, el proyecto deberá ser remitido por el plazo de 2 semanas a la Comisión de Constitución. Y finalmente hay un oficio del Secretario General de la Corporación por el cual comunica que la diputada señora Nora Cuevas reemplazará en forma permanente a la diputada señora Virginia Troncoso en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género. Es toda la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Sí, ofrezco la palabra a la diputada Jimena Osandón sobre la cuenta. Gracias, Presidenta. Primero preguntarle a la secretaria Claudia, porque tuvimos 2 veces una votación en la sala, ¿ya? Que era cuando nosotros estábamos pidiendo distintos proyectos. Creo que uno eran de Marcela Hernández y otro eran de otro grupo de nosotros. Y al menos en el caso que yo vi, no se dio. Pero el tema es más profundo, al final, ¿qué podemos ver nosotros y qué no podemos ver nosotros? O sea, se dijo como que tenía que ser de Constitución, dado que, pero cuando vimos la ley Gabriela, vimos, y hemos visto otros proyectos, yo también tengo otro presentado que hace relación con los fiscales, no tenemos la facultad, no tenemos la preparación. Yo creo que aquí tenemos que definir, Presidenta, que nosotros tenemos ámbitos bastante amplios de poder actuar. Y a mí me parece que todo se vaya siempre a Constitución, es un poco menospreciar la actividad nuestra. Recordemos que en algunos minutos tampoco teníamos tantos proyectos que ver, y justamente porque se derivan a otros, de alguna forma menospreciando la actividad que tenemos en la Comisión de Mujeres. Así que no sé al final en qué va a terminar todo esto, pero se dio 2 veces se hizo el intento y en ninguna de las 2 veces tuvimos el éxito que nosotros esperábamos. Ahora, en la cuenta, yo no la tengo acá, lamentablemente, no sé si al final se dijo que tenía que volver a Constitución, porque sabemos que en algún minuto Constitución nos iba a mandar a nosotros el proyecto y después teníamos que devolverlo. Pero eso no fue lo que se fue votado en la sala. Pero el tema es más profundo, el tema es mucho más amplio. O sea, ¿cuáles son los temas que nos van a dejar ver y cuáles son los temas que no nos van a dejar ver? Yo creo que es casi un insulto de repente lo que ha sucedido con nuestra comisión, Presidenta. Estoy totalmente de acuerdo con usted, diputado Sandón. Yo creo que hay que solicitar una revisión de los criterios al momento de definir a qué comisión técnica van los proyectos de ley, porque todos los temas relacionados con género tocan de manera directa o indirecta probablemente los temas a tratar de otras comisiones técnicas. De hecho, varios proyectos que vienen a sancionar o ampliar los tipos penales de los delitos contra las mujeres son perfectamente revisables siempre por o seguridad ciudadana o constitución, desde el punto de vista penal o constitucional. Sí. Y por lo tanto nunca podrían ser vistos, por eso en la Comisión Técnica de Mujeres. Lo mismo con las discriminaciones laborales, podría verse siempre solo en trabajo y nunca en la Comisión de Mujeres. Entonces, yo creo que deberíamos solicitar una ampliación de la mirada al respecto, porque uno, así evitamos que concentren tantos proyectos las comisiones. De hecho, esta comisión fue creada justamente para evitar que quedaran en la lista de espera
proyectos relacionados con equidad de género en Constitución, por ejemplo, o en Comisión de Hacienda o la Comisión de Trabajo, y para poder agilizar los trámites. Y eso no va a pasar si es que siempre están remitiendo los proyectos que son de nuestro interés a esas comisiones, o incluso porque los remiten a mujeres, pero luego igual quedan estancados en las comisiones de Constitución, de Trabajo o de Hacienda. Entonces, podríamos hacer una solicitud a la mesa, al secretario obviamente, para que se revisaran nuevamente estos criterios y pudiéramos tener una priorización como comisión técnica en todos los proyectos que estén relacionados con equidad de género y violencia contra la mujer, obviamente. Sí. ¿Si les parece? Me parece. Bien, acordado entonces. ¿Hay algún otro sobre la cuenta? ¿Palabra? ¿No? ¿Diputada Luc? ¿Sobre la cuenta no? Diputada Luc. Pues varios, no la veo. No la veo. Ahí está. ¿Sobre la cuenta? Sí. Tienen No, la palabra. varios. Ah, No, temas varios. varios. Sí. Ok. Vamos con varios. Sí, porque no veo más solicitud de palabra. Es que no veo más sobre la cuenta, así que vamos a pasar a varios y le damos la palabra. Gracias. No, Presidenta, le quiero pedir disculpas a la ministra, primero darle la bienvenida a la comisión y a Carolina Plaza Cernamec, porque yo a las 2:30 tengo comisión investigadora, entonces me voy a tener que retirar. Y por eso quiero aprovechar bien cortito a ver si la ministra y Cernamec me ayudan en una causa que las mujeres que son, les han retenido a mujeres que les han retenido el 10%, pero se lo han retenido porque el sistema judicial, el Poder Judicial les puso que estaban demandadas, pero están demandadas porque el papá y el hijo tienen pensiones de alimentos, para rebaja de pensiones de alimentos, no por, digamos, que las deben. Entonces el Poder Judicial cayó y puso a todas las demandadas en el mismo saco. Entonces el Poder Judicial asumió la equivocación y puso como un banner hoy día una dirección para las consultas y efectivamente no ha funcionado en todo el día. Entonces a veces que desde el mismo ministerio también me ayudan y nos ayudan a todas a que les suelten, digamos, les dejen de retener este 10% a todas las mujeres que han pedido la devolución del 10%, que no están demandadas, sino es un error del Poder Judicial, porque hay abogados que le están cobrando entre 100 y 150 mil pesos aprovechándose porque tienen que presentar un escrito. Entonces, que eso fue lo que dijo en algún minuto la Gloria ya no recuerdo el apellido, que lo dijo el otro día en TVN. Entonces sería importante que el Ministerio de la Mujer también nos ayudara en ese tema que es tan importante para las mujeres. Yo ya he recibido más de 100 denuncias en 2 días, entonces sería bueno que nos ayudaran en eso. Gracias, Presidenta. Sí, muy bien, diputada Luc. De hecho, yo también quería plantear esto en la comisión porque también me han llegado por redes sociales muchas denuncias, de hecho con las pruebas, como que las mujeres, madres, han solicitado el 10%, se lo han aprobado y después le dicen que se lo van a retener por orden judicial por tener deuda de pensión alimenticia y luego ellas muestran que hicieron el requerimiento ante el Tribunal de Familia para que al ex, ¿cierto?, al padre de sus hijos e hijas le hicieran la retención y no a ellas, obviamente porque a ellas les deben. No es que ellas deban. Y eso ha sido una locura, en verdad yo me sorprendí mucho, no lo creí al principio, dije, ¿cómo es posible que se equivoquen en esto, terminen perjudicando doblemente a las mujeres? Que ya están perjudicadas por las deudas de pensiones alimenticias que no se les han pagado y ahora además les retienen el 10% que les correspondía por esta deuda que contrae el padre. Entonces, es importante, yo no sabía esto de que el Poder Judicial había asumido el error, me parece bien, pero es que a renglón seguido, si se asume el error, tienen que corregirlo y no dejar una situación de espera indefinida a las mujeres y parece que son muchísimas. De hecho, sería bueno saber cuántas mujeres realmente están en esta situación, más allá de las denuncias que nos han llegado a nosotros. Entonces, ahí le vamos a pedir... Presidenta, yo estaba pidiendo, ahora estaba redactando para pedir una sesión especial precisamente sobre este tema, porque encuentro que ya, digamos, es doble castigo para las madres, que al final no le están rogando nada a los padres, es el deber de ellos y al final caen por un problema del Poder Judicial cayeron en este problema. Sí, una locura. Bien, ¿no hay más varios? Vamos a pasar entonces a la orden del día. Yo quiero, obviamente, saludar a la ministra de la Mujer y Equidad de Género,
que está con nosotros. La saludamos, ministra, muchas gracias por estar, doña Mónica Salaquet. La idea es que, bueno, está acompañada, ¿sí? No lo veo, de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, doña Carolina Plaza. Ahí está, efectivamente. Le damos la bienvenida. La idea de esta sesión, de hecho, está con dedicación exclusiva para poder conocer la agenda del ministerio. Hemos tenido, bueno, hay que decirlo, a las distintas ministras que han pasado por esta cartera en la comisión, pero ya entendemos que esta es la conducción definitiva y necesitamos obviamente conocer la agenda en general, pero también particularmente, que es lo que nos compete a nosotras, la agenda legislativa. Y en eso no solamente las urgencias que ha puesto o pretende poner el Ejecutivo a los proyectos de ley que hemos empujado como parlamentarias y parlamentarios, de iniciativa parlamentaria, sino que también qué otros proyectos de ley tienen vista incorporar como propios, ¿cierto?, como de iniciativa propia del Ejecutivo. Pero antes de darle la palabra, ministra, sobre ese tema, nos gustaría obviamente poder saber si es que es posible pronunciarse respecto al punto que planteábamos con la diputada Luc anteriormente en el Varios, sobre el tema de las retenciones de los 10% a las mujeres, madres, y si no, bueno, proseguir obviamente con el objeto de esta citación. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes, presidenta. Muchas gracias por esta invitación, por su intermedio. Saludar a todas las diputadas que hoy día nos acompañan. Como usted bien dijo, me acompaña también la directora nacional de CERNAMEC, Carolina Plaza, y también el asesor legislativo del Ministerio, Martín Vial. Con referencia a la legítima inquietud que tienen la diputada Luc, usted y seguramente todas las diputadas que nos acompañan hoy día, nosotros hemos estado monitoreando muy de cerca, tengo todos los días conversaciones con la ministra Gloria Chevesit, hemos articulado una coordinación en este minuto entre el Ministerio y, entre el Poder Judicial y la Super, para ver cómo se van solucionando. Se calcula que han habido aproximadamente 1000 casos, como los que ustedes mencionan. Así que yo también le agradecería si ustedes me mandan los casos, porque como nosotros estamos siendo facilitadores de esta comunicación, también podemos ayudar a ver cada caso puntual. Están revisando entre estos dos organismos cada uno de los casos que lamentablemente ha existido un error. Así que estamos encima y feliz también de poder canalizar las demandas que les han llegado a ustedes de forma particular. Perfecto. Bueno, entonces, pero le remitimos directamente al Ministerio de la Mujer los casos que se han recibido, y cuándo podemos tener una respuesta o cuándo se va a oficializar una respuesta y una solución más o menos a las mujeres. ¿Tenemos claridad de eso? Me han informado, porque esto no depende del Ministerio, presidenta, pero sí la información que tenemos por parte de los dos organismos es que en esta semana debieran tener solucionado todos los casos. Pero por eso le digo, feliz de nosotros ser también canalizadores de las demandas que ustedes han recibido en particular. Ok, ya, muchas gracias, ministra. Bueno, le damos entonces la palabra para el objeto de esta sesión. Presidenta, ¿nos pueden permitir compartir pantalla? Sí, se puede. Gracias. Tenemos hasta las hasta las 16:30. La idea es que no se extienda más allá de 1 hora la exposición, ministra, para poder dar espacio a las preguntas y las respuestas. Perfecto. ¿Ya? No nos está... Ahí sí parece. A ver, esperemos un segundo, presidenta. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, me gustaría comenzar destacando y celebrando la creación de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados, como asimismo la comisión especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género del Senado, las cuales no existían cuando yo fui diputada. Su creación claramente constituye un avance muy significativo en la causa por erradicar la violencia y las discriminaciones arbitrarias contra las mujeres, por lo que agradezco a cada una de las aquí presentes el incansable trabajo que han realizado
y que hacen día a día. Reconozco la importancia del trabajo y la discusión parlamentaria y tal como lo he expresado durante los últimos 2 meses, tanto en la Cámara como en el Senado, es muy significativo para mí volver a estar presente en el Congreso. Hoy lo hago en calidad de ministra de la Mujer y la Equidad de Género, lo que me llena de orgullo, pero también me impone enormes responsabilidades, sumado a los grandes desafíos que nos impone la crisis sanitaria que estamos enfrentando. La pandemia del COVID-19 tiene lamentablemente rostro de mujer, porque si bien nos afecta a todos, no lo hace para todos con la misma intensidad. Las mujeres nos estamos llevando la peor parte. Pero esto no ocurre por el solo hecho de que un virus altamente contagioso y letal llegó a nuestro país. Ese hecho solo ha evidenciado cuánto nos queda por avanzar en materia de equidad de género y en políticas públicas y privadas de inclusión femenina en distintas dimensiones. Sabemos que no es fácil, porque nunca ha sido fácil para nosotras, señora presidenta, independiente de nuestro nivel socioeconómico, de nuestro pensamiento político o de nuestras creencias religiosas, independientemente también de si somos madre o no, soltera, casada o divorciada. Más importante aún, sabemos que más allá de nuestras diferencias, las mujeres tenemos la capacidad de generar alianzas, de encontrarnos unas a otras para alcanzar objetivos comunes y trabajar sistemáticamente por ello. Por eso quiero agradecer desde ya a todas quienes desde el mundo político, académico, empresarial y de las organizaciones sociales aceptaron la invitación que hicimos desde el Ministerio a ser parte del Consejo Consultivo Mujer COVID, para ir en la búsqueda de soluciones con enfoque de género a los desafíos que nos impone la pandemia. Desde ahí, estoy segura podremos obtener propuestas para alcanzar un desafío aún mayor al de sortear los efectos de la pandemia, que es el de construir una nueva sociedad en la que las mujeres seamos arquitectas del mundo post-pandemia. Espero que este cambio cultural traiga consigo una disminución en materia de violencia contra las mujeres, una transformación que es urgente y necesaria, porque lamentablemente, pese al trabajo que hemos realizado los distintos gobiernos, seguimos lamentando hechos dolorosos y conmovedores, como el de Antonia, como el de Ámbar, como el de Catalina o el de Gabriela, en cuya memoria existe la primera ley de género de nuestro país y de tantas otras mujeres que hoy nos faltan. Pero no bajaremos los brazos, seguiremos impulsando cambios legislativos y administrativos que permitan proteger y dar mayor seguridad a las mujeres. Ese es mi compromiso. Pero debemos ser realistas. Nada será suficiente si no abordamos la raíz del problema con una mirada holística, y esto significa hacernos cargo también del binomio educación-familia. Ahora les presentaré el trabajo que estamos desarrollando desde el Ministerio para impulsar aquello que tanto necesitamos las mujeres chilenas, que el Estado en su conjunto, así como la sociedad completa, incorpore el enfoque de género en todas y cada una de sus acciones. Comenzaré hablándoles de la situación de las mujeres en pandemia. Quiero aquí profundizar respecto de los efectos que ha tenido el COVID-19 para todas nosotras. Luego me referiré al plan de contingencia que implementamos como ministerio y finalmente los pilares de gestión del ministerio que creemos ayudarán a generar los cambios que necesitamos impulsar en favor de las mujeres. Esta crisis lamentablemente tiene rostro de mujer y eso se refleja en 3 dimensiones: pobreza, violencia y corresponsabilidad. Antes de la pandemia, la realidad en Chile era que 1 de cada 3 mujeres no tenía ingresos propios y que un 9% estaba en situación de pobreza. Esta situación da cuenta de que ya existía una situación de vulnerabilidad diferenciada entre hombres y mujeres en nuestro país. Una situación compleja si pensamos que en nuestro país 2 de cada 5 hogares tiene jefatura femenina, y aún más al constatar que el 62% de esos hogares son liderados por mujeres, está en el tramo más vulnerable de la población que compone el registro social de hogares. Si la situación ya era desigual, la pandemia vino a profundizar esta brecha. En solo 6 meses pasamos de un máximo histórico de participación laboral femenina a cifras que no veíamos hace una década.
En la práctica, la crisis generada por el COVID echó abajo el trabajo de una década en materia de inserción laboral. De hecho, el desempleo femenino, como vemos en esta lámina, alcanzó, según la última medición del INE, su registro más alto de los últimos 10 años. Una de las situaciones que más nos preocupa como ministerio respecto a la situación laboral de las mujeres es que más de 1 millón, la última cifra que tengo, señora Presidenta, es 1.100.000 mujeres, han abandonado la fuerza laboral debido a la pandemia. Esto, en cierta medida, responde a que los sectores de la economía más afectados por la crisis sanitaria han sido aquellos que más empleo dan las mujeres, como son comercio, turismo y la industria de servicios. Asimismo, las labores de cuidado, que actualmente recaen casi en su totalidad sobre las mujeres, han imposibilitado que muchas de ellas salgan a buscar trabajo. Creemos que la independencia económica de muchas mujeres no solo permite ir derribando muros en términos de desigualdades e inequidades persistentes en nuestra sociedad, sino que también el hecho de lograr autonomía económica evita que muchas mujeres estén dispuestas a tolerar situaciones de violencia, como hoy día me ha tocado muchos testimonios que así me lo han reconocido. Podemos apreciar que a nivel global la pandemia aumenta los factores de riesgo frente a la violencia contra las mujeres. Hay evidencia que en los estados de emergencia se exacerban ciertos factores de riesgo, ya que se genera un aumento de las tensiones dentro de los hogares. Distintos países han presentado un aumento de llamadas y de denuncias respecto a la violencia contra las mujeres dentro del hogar. En nuestro país, la situación no ha sido distinta. Los llamados a nuestro número de orientación y ayuda se han más que duplicado respecto al año pasado durante los meses de cuarentena. Sin embargo, hemos visto también con preocupación que las denuncias presenciales en el Ministerio Público han disminuido debido a las restricciones de movilidad generadas por el confinamiento obligatorio. Por eso es que en coordinación con Carabineros se gestionó un instructivo que permite que las mujeres que necesiten denunciar ayuda no requieran de permiso alguno para salir de sus hogares durante las cuarentenas o los toques de queda. Otra situación que hemos detectado como ministerio a propósito de la pandemia y las cuarentenas asociadas como medidas sanitarias es la sobrecarga de trabajo no remunerado que están enfrentando las mujeres y que está afectando su salud emocional y su desarrollo personal y en muchos casos profesional. Según la última encuesta del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica, durante esta pandemia las mujeres dedican 32 horas semanales más que los hombres a tareas domésticas y de cuidado. Y 7 de cada 10 hombres no dedicaron tiempo alguno a tareas escolares de niñas, niños y o adolescentes. Respecto al conjunto de tareas domésticas y de cuidado, 1 de cada 3 hombres no dedicaron horas a estas labores, mientras que el 90% de las mujeres declara sí haberlo hecho. Debido a todo lo anterior, decidimos en primer lugar fortalecer nuestra red de apoyo a víctimas, también ampliar las campañas comunicacionales de prevención y al mismo tiempo fortalecer la red intersectorial que interviene en situaciones de violencia contra las mujeres. Además, tomamos la decisión de digitalizar los programas de capacitación que entrega CERNAMEC. Fortalecer nuestra red de apoyo a víctimas y posibles víctimas de violencia implicó reforzar la atención en nuestras casas de acogida y centros de la mujer, nuestros centros de violencia sexual y aquellos que atienden a hombres, así como las casas de trata, lo mismo que nuestro canal de atención a mujeres víctimas de violencia, el 1455. El plan de contingencia incorporó nuevos canales de apoyo y orientación, el WhatsApp 569-9700-7000, un canal silencioso que nos permite mantenernos cerca de las mujeres y entregarles apoyo sin el riesgo de que sean oídas por su agresor. Esta iniciativa pionera ha sido reconocida incluso por organismos internacionales como una medida eficiente de protección. A la fecha hemos atendido más de 13.000 consultas. También con la finalidad de estar más cerca de las mujeres y procurar que se sientan seguras, implementamos
el programa Mascarilla 19 en alianza con todas las farmacias a lo largo de nuestro país. A través de campañas comunicacionales hemos estado informando a la población en general y en especial a las mujeres la existencia de estos canales, pero sabemos que tenemos que lograr un mayor alcance. Por eso estamos trabajando en nuevas iniciativas comunicacionales y haciendo alianzas con medios de comunicación para llegar con información a más chilenas y chilenos. Sabemos que las restricciones de movilidad pueden ser un obstáculo para denunciar presencialmente. Por eso, en coordinación con Carabineros y Fiscalía, establecimos protocolos y se generó un instructivo a las policías que permite a las mujeres desplazarse libremente para realizar denuncias por violencia en zonas de cuarentena o en horarios de toque de queda. También se solicitó la renovación de medidas cautelares para darle seguridad a tantas mujeres víctimas de agresiones. Desarrollamos campañas para promover la cultura de la corresponsabilidad, temática que estamos trabajando también con el Ministerio de Desarrollo Social. Estos son algunos de los programas que realizamos históricamente a través de CERNAMEC, y dada la importancia de ellos y la imposibilidad de realizarlos este año presencialmente, decidimos migrar rápidamente al mundo digital. Dada la magnitud de la problemática y para enfrentar con mayor fuerza las distintas problemas que estamos enfrentando las mujeres, nos hemos enfocado como ministerio en 3 pilares: violencia contra las mujeres, autonomía económica y liderazgo, y corresponsabilidad. Al llegar al ministerio y ante la urgencia de enfrentar los problemas generados por la pandemia, nos integramos a la mesa social COVID-19, porque como decía hace unos instantes, la mirada de género debe estar presente en todas y cada una de las instancias y acciones del Estado. Por la misma razón es que convocamos a destacadas mujeres del mundo parlamentario, académico, empresarial y de las organizaciones sociales al Consejo Consultivo Mujer COVID-19, porque tenemos la convicción que desde el diálogo inclusivo y transversal podremos encontrar más y mejores soluciones para enfrentar los problemas generados por la pandemia. Soy una convencida, además, que esas soluciones pueden trascender a lo coyuntural y convertirse en una plataforma de respuesta del Estado a largo plazo. Los ejes que se definieron como vitales por las participantes son protección en materia de salud y violencia, reactivación económica y red de cuidado. En el ámbito de la violencia contra la mujer hemos tenido avances en establecer una coordinación con Carabineros, Fiscalía y el Poder Judicial, la firma de un convenio con Banco de Estado para, a través de sus 30.000 cajas vecinas en todo el país, poder difundir nuestros canales de ayuda y orientación y que las mujeres puedan encontrarnos ahí donde hacen su vida cotidiana. Lanzamos un piloto de pulseras de emergencia para 7 comunas de la región metropolitana, lo que le permitirá a un grupo importante de mujeres de nuestras casas de acogida sentirse más seguras al rehacer sus vidas. Finalmente, debido a las situaciones dolorosas que hemos vivido en las últimas semanas, junto al Ministerio del Interior convocamos a las autoridades nacionales del Circuito Intersectorial de Femicidio para revisar procedimientos y establecer mejoras en la coordinación de las distintas instituciones que intervienen en el abordaje de estos crímenes. A la instancia incorporaré además a la Subsecretaría de Derechos Humanos y al Ministerio Público de forma permanente, porque es urgente una acción integral y coordinada entre todos los actores que intervienen en la prevención, atención y sanción de hechos de violencia contra la mujer. Otras acciones que realizamos son el lanzamiento de la primera guía digital para mujeres que viven violencia, la ampliación del convenio con farmacias para difusión de información y también para capacitación. Vamos a capacitar todas las farmacias, tanto las cadenas como las independientes, van a formar a todas las personas que atienden a lo largo del país para que nos ayuden a hacer una detección temprana de mujeres que puedan estar siendo víctimas de violencia. Firmamos un convenio con Senda para derivación entre organismos de casos en situaciones de violencia o de consumo problemático de droga. Senda además incorporará la perspectiva de género a sus estudios sobre consumo en población general. Establecimos también una alianza con los municipios
para trabajar violencia y autonomía económica. Esto lo hicimos con las 2 asociaciones de municipalidades. En esta línea creemos que así como debemos combatir la violencia con fuerza, con la misma energía tenemos que impulsar la autonomía económica de las mujeres. Por eso hemos establecido mesas de trabajo con la industria minera y con la Cámara Chilena de la Construcción, para abrir espacios laborales en sectores históricamente masculinizados. Además, nos hemos coordinado con la Bolsa de Comercio Santiago para explorar fórmulas para incorporar a más mujeres en espacios de toma de decisión. Desde el Ministerio hemos impulsado también que más empresas puedan certificarse con norma 3262, sello iguala, y así como incrementar y visibilizar el registro de mujeres para directorio. Hemos generado alianzas con el Ministerio de Economía, CENSE y Cercotec, entre otros organismos, para capacitar a cientos de mujeres e impulsar el emprendimiento. En este sentido, creemos que la digitalización de las mujeres será una herramienta fundamental para su autonomía económica en el escenario post-pandemia. Además, estamos trabajando de forma permanente con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y ONU Mujeres. También lanzamos nosotras un espacio de encuentro virtual en el que mujeres ayudan mujeres a través de charlas online para compartir la experiencia de mujeres destacadas en el área de la salud mental y emocional, del emprendimiento, además de información útil sobre capacitaciones y programas sociales. En el ámbito de la corresponsabilidad, creemos que la Ley Crianza Protegida que se aprobó con el aporte transversal de este Parlamento apunta en la dirección correcta, ya que permite que mujeres y hombres definan cuál de los dos será cargo del cuidado de hijas e hijos, que es lo que corresponde, sin el temor de perder el empleo. Instalamos hace una semana la mesa de pensiones alimenticias, donde están participando parlamentarios de distintos sectores políticos, representantes del Poder Judicial, la academia y los Ministerios de Justicia y Desarrollo Social, mesa liderada por el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Nos dimos 5 semanas para tener una propuesta lista. Todos los cambios que se requieren para avanzar en materia de protección necesitan del compromiso del Estado en su conjunto, y para eso necesitamos algunas modificaciones legales. Por ello, en el ámbito legislativo, estamos trabajando en los siguientes proyectos. Estamos en segundo trámite constitucional en la Comisión de Mujer del Senado con el proyecto que establece el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Proyecto de ley de violencia integral, iniciativa a la que hemos mantenido con suma urgencia, y que, entre otras cosas, establece una serie de normas que permitirán, por ejemplo, a CENAMEC querellarse en casos de violencia contra las mujeres sin contar con el patrocinio de las víctimas o de sus familiares. También impedirá a jueces considerar la historia de una víctima para determinar las responsabilidades del agresor. Modificaciones legales que nos parecen de suma importancia para proteger de mejor manera a tantas mujeres de nuestro país. Nos hemos propuesto con la senadora Adriana Muñoz poner todo de nuestra parte para terminar la revisión de las indicaciones lo más pronto posible. Desde que asumí he estado todos los jueves participando de esta comisión y realmente espero que la podamos sacar en las próximas semanas de la comisión. Logramos retomar la discusión del proyecto de impedimento segundas nupcias que se encontraba en la Comisión de Constitución del Senado en segundo trámite constitucional, y fue aprobado y despachado a la sala hace 2 semanas. Esperamos que se vea mañana y podamos aprobarlo para que sea ley lo más rápido posible. Este proyecto termina con una discriminación anacrónica y arbitraria de larga data contra la mujer y que aún permanece en nuestra legislación vigente. Reactivaremos la discusión del proyecto presentado en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera para la modificación del régimen de sociedad conyugal, el cual se encuentra en segundo trámite constitucional en la Comisión de Mujer del Senado y viene a actualizar esta institución igualando los derechos entre mujeres y hombres. Esperamos también poder continuar con la discusión del proyecto de ley de sala cuna universal y avanzar en esta materia que es de tanta relevancia para tantas mujeres, niños y niñas de nuestro país. Hoy es una barrera para la inserción laboral de muchas mujeres. Como saben, también se ingresó por parte del Ejecutivo el proyecto de monitoreo telemático y se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión de Constitución del Senado con urgencia simple.
Hemos estado en conversaciones con el Ministerio de Justicia respecto a este proyecto y estamos haciendo todos los esfuerzos y revisiones posibles para que podamos avanzar hacia un proyecto, dado que también existe un proyecto liderado por la senadora Muñoz. No queremos que se pierda todo el trabajo realizado por el Congreso y por lo mismo esperamos juntarnos a más tardar la próxima semana con la senadora. Otra materia a la cual me gustaría referirme es a las pensiones de alimentos. La reforma constitucional que permitió el retiro del 10% de la AFP constató una situación que no podemos seguir permitiendo como país. La deuda de las pensiones de alimentos es una deuda con los niños y niñas chilenos y que afecta mayormente a las mujeres. Otra injusticia más de las tantas que nos afectan. Desde que fui diputada hace más de 10 años me involucré mucho en este tema. Incluso presenté mociones parlamentarias que buscaban agilizar la tramitación de la pensión alimenticia. Se trata de una materia absolutamente transversal a todas las mujeres en nuestro país, donde se ha ido instalando literalmente una cultura del incumplimiento, que nos ha llevado a una realidad en la cual más del 80% de las pensiones no se pagan. Es por ello, desde que asumí como ministra, me reuní con 2 juezas de familia para entender desde la realidad de los tribunales por qué el sistema actual no funcionaba y qué debemos hacer para solucionarlo. Hablé también con el ministro de Justicia, con quien acordamos hacer esta mesa técnica de duración acotada, no más de 5 sesiones, que como les comentaba anteriormente, ya comenzó a trabajar. Jueces, parlamentarios, académicos y el gobierno. Analizaremos la situación de manera integral y revisaremos todos los proyectos de ley que están actualmente en tramitación. Este es un problema que dejó de ser entre privados y del que tenemos que hacernos cargo como Estado. Finalmente, no puedo concluir esta revisión sin referirme a los dolorosos casos de los que hemos sido testigos en la última semana. Lo que le ocurrió a Antonia Barra, Ámbar Cornejo, a Catalina Álvarez y tantas otras mujeres jóvenes nos deben hacer reflexionar como país y como sociedad respecto a cómo estamos abordando la violencia de género y de qué manera las instituciones responsables de proteger a las mujeres podemos hacerlo de mejor manera. Junto al ministro de Justicia y a un grupo de diputadas y diputados sostuvimos una reunión con el padre Antonia y sus abogados. Fue una reunión humana y sobrecogedora. Como gobierno nos comprometimos a apoyar la ley presentada y a dar las urgencias necesarias para que podamos sacar la mejor ley posible y nunca más volvamos a ver un caso como este. En esa misma línea también está la ley que está actualmente en tramitación en la Comisión Mujer del Senado, llamada Sin Consentimiento es Violación, de la cual una de las autoras es la presidenta de esta comisión, la diputada Camila Vallejo. Estamos siguiendo muy de cerca su tramitación y este jueves hemos sido invitados como ministerio a dar nuestra opinión. Estimada diputada, ser ministra de la Mujer y la Equidad de Género y ver con impotencia que se siguen produciendo estos terribles casos de violencia contra mujeres es de las experiencias más dolorosas que he debido enfrentar. Por eso quiero asegurarles que estoy absolutamente comprometida con sacar adelante todas las iniciativas legislativas y no legislativas que protejan la vida y la integridad física y psíquica de las mujeres de nuestro país. Nos necesitamos a todas, nosotras, ustedes y la sociedad civil para pelear por esta causa. Para finalizar, quisiera expresar que la violencia contra la mujer en todas sus dimensiones es una responsabilidad del Estado de Chile y de todas sus instituciones. Lo mismo que terminar con cualquier forma de discriminación y desigualdad a la que nos vemos enfrentadas por el solo hecho de ser mujeres. Tenemos que ser capaces de impulsar con urgencia todos aquellos cambios que nos permitan avanzar en una mayor igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres de nuestro país. Estamos en un momento decisivo para lograrlo. Si bien la pandemia del COVID-19 nos ha impactado con fuerza, creo también que las crisis son oportunidades y esta no será la excepción. Estoy convencida de que si damos los pasos correctos, las mujeres podemos ser arquitectas de una nueva sociedad post-pandemia. Ese es mi compromiso y esa es también mi invitación. Muchas gracias, señora presidenta. Parece que se cortó. Ahí está. Ahí sí. Gracias, ministra, por la exposición. Vamos a dar entonces la palabra a las diputadas presentes. ¿Alguna duda?
El diputado Sandón, presidente, está pidiendo la palabra. Ah, perdón. Pensé que había quedado varios. Diputada Osandón tiene entonces la palabra. Muchas gracias. ¿Se escucha algo? ¿Alguien está? ¿Soy yo? ¿Ustedes escuchan a alguien atrás? Bueno, alguien tiene el micrófono prendido, parece. Mira, primero que todo, gracias, presidenta. Muchas gracias, ministra. Una muy buena, para mi gusto, una muy buena exposición. Claramente esta pandemia nos va a hacer enfrentar situaciones complejas para la mujer, y yo quería hacerle una petición. Se habla mucho de la complicidad legislativa que existe, pero yo creo que efectivamente no veo por qué no debería existir una complicidad legislativa entre el Ministerio de la Mujer y la Comisión, sobre todo en estos temas que van a ser tan importantes, que vamos a tener que abordar en la recuperación económica. Usted dijo que está participando con el Ministerio de Hacienda, pero nos encantaría, y por eso, por su intermedio, presidente, me gustaría, si de por lo menos una vez al mes, nosotros como comisión estuviéramos enterados de lo que está pasando en esa materia, porque claramente es algo bien brutal para lo que le va a tocar a vivir a la mujer chilena en general. Entonces a mí no me gustaría que como comisión quedáramos fuera de ese tema tan importante, porque siempre estamos como abocados como a la violencia misma, la violencia con resultado de muerte o ese tipo de cosas, pero yo creo que esto es tremendamente importante que la comisión esté siempre al tanto de lo que esté pasando en materia, y tal vez nosotros también podemos aportar en el tema del desarrollo económico, ¿no? En la recuperación del desarrollo económico, como la mujer, de alguna forma, hoy día salió un artículo, puede volver y va a tener que recuperar camino. Y a mí, en lo personal, me encantaría que nosotros como comisión participáramos activamente de eso y estuviéramos al tanto también de lo que se está desarrollando ahí. Y yo me imagino que esto también hace relación con este consejo consultivo que se hablaba y también con esta mesa social COVID. Entonces, por favor, la pregunta es: no nos dejen fuera, ¿ya? Porque nosotros también podemos aportar, y a nosotros nos interesa muchísimo lo personal, y yo me imagino que interpreto a la más diputada, ser activa en el desarrollo, en la vuelta al desarrollo económico o la reintegración de la mujer al mundo laboral o cualquier arista que pueda tener. Así que primero esa es una petición que me gustaría hacer, y segundo, me perdí un poco en algún minuto de la exposición la relación que tenían con Senda. ¿Por qué quiero decirle eso? Porque creo que nosotros tenemos como mujer, son muchos los ámbitos que al final nos afectan. Y yo he tenido mucha interacción con la gente de Senda por el tema del alcohol, por el tema de la droga, porque en definitiva también la mujer termina siendo perjudicada cuando hay un exceso de consumo de alcohol, y la violencia intrafamiliar muchas veces va ligada a eso. Entonces yo también quiero que le pongamos especial hincapié a eso. Hay muchos proyectos de ley que hacen relación con el consumo moderado, el alcohol, la forma de comprarlo, y no lo pido, lo estoy pidiendo porque en definitiva muchas veces muchas mujeres tal vez estarían vivas si no hubiera existido esa cosa extra que se llama droga, esa cosa extra que se llama alcohol, en un minuto una discusión donde se te vas de las manos y te terminan matando. Así que también le pido ahí también como especial hincapié en esas cosas, y mirar muchos proyectos con perspectiva de género, ¿ya? Que no son solo de salud, que no son solo de pesca, pero mirar siempre todo lo que estamos viviendo en el Congreso hoy día con perspectiva de género, que yo creo que nos ha faltado, y espero que eso cambie. Y el tema de la ley Antonia, que es una ley que lamentablemente tampoco está por nuestra comisión, creo que la metieron por seguridad. Nosotros tenemos otro proyecto que habla de la imprescriptibilidad, pero en general. O sea, no solo la ley Antonia tiene muchas aristas, nosotros tenemos un proyecto de ley que habla de imprescriptibilidad en general. Nosotros dimos la discusión, se dio aquí en esta misma comisión, también se dio en otra, y se avanzó mucho con la imprescriptibilidad con los abusos sexuales con los niños. Y esos mismos argumentos pueden ser recurrentes y son tan reales y tan factibles también para las mujeres, cuando viven esta experiencia traumática y pueden tener 20 años, 21, 25, 30, y por distintos motivos no lo maduran, no lo expresan, lo que sea. Entonces también caería, pienso yo, incluso como un tema de reparación para personas, de poder contar y que alguien le reciba su historia personal dolorosa y profunda, tal vez sabiendo que es imposible tal vez llegar a un veredicto, a una pena,
pero al menos tiene algo muy reparador, que fue el mismo proceso, ministra, que nosotros vivimos cuando se pidió la imprescriptibilidad para los menores de edad. Yo creo que son muy, muy parecidos ambas dos. El dolor es muy profundo, independiente de la edad. Ambos dos son muy difíciles de llevar a cabo en un juicio, pero son muy reparadores para la víctima, que al menos alguien con mucha seriedad escuche lo que les pasó. Así que también le pido que ojalá lo pueda considerar. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, ministra. Gracias. No puedo hablar si es que no me de silencio. Gracias, diputado Sandón. Tiene la palabra la diputada Hoffman. Gracias, presidenta. Bueno, saludarla a usted, a mis compañeras, a la ministra, a la directora, veo también al director jurídico. Yo quería, bueno, agradecer la presentación, me pareció muy contundente, y felicitarla al ministerio, a usted, a Carolina, a Martín por la gran pega que han hecho, sobre todo además como han enfrentado no solamente los proyectos más de largo plazo, sino que también la contingencia, que ha sido bastante dura. Yo creo que está bastante claro, independiente de que tenemos diferencias en los énfasis, el compromiso que ha tenido el gobierno en materia de nosotras. Yo la verdad es que la escuché bien atenta y bueno, cada una probablemente le va a manifestar sus prioridades. Hay un proyecto que usted mencionó, que es el de las tobilleras electrónicas, que fue un anuncio del presidente el 8 de marzo, y que claro, bueno, dicho entre medio, ha sido bien difícil de concretar, y entiendo que han avanzado muchísimo. Y quería, en el fondo, porque yo sé y yo respeto que existan distintas sensibilidades de cómo acercarse a los temas. Para mí el tema de la violencia, el aumentar las penas es importante, es muy importante, pero me parece que a lo mejor soy demasiado pragmática. El no permitir que el agresor se acerque a la víctima creo que es fundamental. O sea, creo que realmente es la mejor herramienta que tenemos para evitar que existan. Lo otro me parece muy relevante también, muy simbólico, pero sabemos muchas veces que hay hombres que les importa un huevo la ley y que terminan en las situaciones que hemos visto que pasan igual. O sea, a pesar de que hemos ido aumentando, y en eso apoyamos la ley Gabriela que se presentó por diputadas de esta comisión, me parece que lo de las tobilleras ayudaría mucho en este cambio cultural, pero también algo súper concreto. Entonces, yo le escuchaba que usted decía que iba a tener una reunión con la senadora Núñez. Mire, yo le voy a decir con harta sinceridad, yo creo que es súper valorable que se considere el trabajo que ha hecho la Cámara, porque en general los gobiernos, y hablo de todos los gobiernos, cuando quieren jugarse en un tema, incluso sacan los proyectos de los gobiernos anteriores para que no lleve la firma incluso de algunos. O sea, creo que hay mucho egoísmo en el fondo en las autorías de los proyectos. Y el hecho de poder conversar con Adriana, que ha sido una mujer que se ha jugado muchísimo acá, varias hemos contribuido, yo también presento un proyecto, y de hecho creo que hubo un acto bien de generosidad en la presentación, de poder nombrar quienes hemos trabajado, pero efectivamente, o sea, creo que reconocer el trabajo que se viene haciendo en el Senado me parece que es un cambio de actitud también del gobierno, y muy de mujeres querer hacer una cosa y construir una propuesta entre todas. Entonces, yo le quería proponer, tengo la boca seca. Le quería proponer que después de que usted tenga esa reunión, para un poco coordinar y tener ciertos mínimos, hay una estrategia que estamos siguiendo que yo no comparto mucho, pero creo que quizás en temas relevantes, Camila también está en comité, que son las comisiones bicamerales. La aprobamos hace poco para un proyecto, para algunos proyectos acotadamente en seguridad ciudadana. Y mire, a mí no es que no me guste, pero creo que hay que respetar el trabajo de las dos cámaras, pero a veces en temas tan relevantes y de tanta connotación nacional, comunicacional, quizás es bueno, después de que usted converse con ella, para que tengamos un piso común, porque yo no sé si son tan parecidos los proyectos, pero sé que tienen el mismo objetivo, y ver la posibilidad, después de esa reunión, de poder proponer, no sé si le parece a la presidenta, lo pongo acá, para que al menos en este proyecto quizás puedan ser
otros, pero al menos en comité lo que hemos trabajado los jefes de bancada es que sea proyectos súper acotados, porque cuando son todos los proyectos, en verdad no es ninguno. Entonces, evalúen la posibilidad de poder darle un fast track al proyecto de Tobillera, porque además es complejo, es engorroso, los 3 trámites son largos, pero bueno, se lo dejo como una alternativa desde lo que, y puede ser más de uno, ojalá no sean tantos porque si no nos va a costar sacarlo en comité. Pero creo que me parece muy bien reconocer el trabajo que se ha hecho en el fondo hacia atrás y que los gobiernos de turno no parten de cero. Creo que esa debiera ser la actitud en todos los proyectos en general, que se incluyera en el fondo el trabajo, independiente que no fueran del mismo sector político. Así que nada, felicitarle, agradecerle la presentación y muy disponible si es que les parece a mis compañeras y a la presidenta y a usted de que una vez que tengamos ciertos pisos podamos hacer como una especie de fast track o una comisión bicameral con el Senado para poder sacar este proyecto. Así que gracias. Bueno, es algo a evaluar la propuesta de la diputada Hoffman, porque más hay otro proyecto que de origen de la senadora Muñoz, que está ya en tercer trámite, mucho más avanzado, que versa sobre la misma materia. Diputada Orsini me pidió la palabra y creo que la ministra también me estaba pidiendo. Sí. Después, sí. Sí, vamos a terminar las preguntas y le damos la palabra. Diputada Orsini. Gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a la ministra. Y tengo 3 preguntas que hacerle. Primero, me parecen muy preocupantes los números que usted muestra sobre la inserción laboral femenina. Porque si en algún momento llegamos al 50% de la inserción laboral femenina, después de muchísimas décadas de luchas de movimientos feministas y de mujeres que han alzado la voz por ganar ese espacio. Y cuando vemos que en 6 meses retrocedemos décadas de demandas feministas en inserción laboral femenina, es imposible no alarmarse y preocuparse, porque nos ha costado mucho avanzar. Y no puedo no decir que lamento que estemos hoy día mirando estas cifras cuando al principio de la pandemia fuimos muchas las mujeres que dijimos que era urgente proteger el trabajo de las mujeres y no exponerlas a tener que elegir entre cuidar a sus hijos de la exposición al virus o perder sus trabajos, porque ya estamos viendo los resultados y sabemos que lamentablemente las madres han optado, no sé si lamentablemente, se entiende que hayan optado por cuidar a sus hijos que a sus empleos. Entonces yo quisiera preguntar, ¿qué vamos a hacer para revertir esa cifra? ¿Qué políticas públicas va el Ministerio a impulsar o qué proyectos de ley? ¿Qué vamos a hacer para volver, al menos volver al 50% que teníamos antes de la pandemia y de ahí hacia arriba? Eso sobre la inserción laboral femenina. Ahora sobre la violencia a las mujeres, que es otra arista de las que presentó la ministra, me preocupa que no se haya tocado un tema que es muy relevante. Quisiera preguntarle si quizás usted, ministra, por su intermedio, presidenta, lo está viendo de alguna manera, que es la violencia digital. El espacio digital hoy día es una extensión del espacio público y ahí donde las mujeres sufrimos violencia en el espacio público también se replica en el espacio digital. Y hay muchas formas nuevas y modernas de hacer daño y de generar violencia machista y violencia de género a través de las plataformas digitales que no está regulado. Entonces, hay algunas diputadas que hemos estado también trabajando en esa área. Preguntarle a usted si también han estado por su lado trabajando y si hay disposición a generar algún tipo de trabajo en conjunto en esa materia. Y por último, preguntar por el proyecto de ley de violencia integral, o sea, por una vida libre de violencia que presentó la presidenta Bachelet en el periodo anterior y que lleva mucho tiempo tramitándose en este Congreso, que hoy día está en el Senado sin mucho avance, con 400 indicaciones, y preguntarle si, cómo ve usted el avance de ese proyecto y desde el Ejecutivo cuál es la intención que pretenden hacer para que este proyecto pueda ver la luz de una vez por todas. Eso, presidenta, gracias. Gracias, diputada Orsini. Si no hay más solicitud, yo voy a preguntar. ¿No hay más diputadas? ¿Preguntas? Vaya. ¿No?
Ya. No, Presidenta, no hay nada. Sí. Yo tengo una pregunta inicial que no tiene, ministra, que ver quizá con o sea, tiene que ver con todo, pero que va más allá de la agenda propia del ministerio y de lo legislativo, que tiene que ver con su mirada y su reflexión sobre el origen de la violencia, ¿ya? Como un poco más su diagnóstico, porque una cosa es ver las cifras y efectivamente en algunas cosas hemos avanzado, en otras cosas no hemos avanzado nada. Lamentablemente, en el contexto de la pandemia hemos retrocedido en cuestiones que parecen como básicas. Pero ¿cuál es la mirada que tiene usted respecto al origen de esta violencia que seguimos padeciendo las mujeres? Para poder ver si coincidimos en cómo enfrentarla. Porque yo creo que cuando tenemos una coincidencia también en el origen de esto, de por qué culturalmente sigue vigente estas formas de violencia que también terminan siendo más simbólicas y constantes y sistemáticas, también podemos coincidir entonces en cómo enfrentarlas de raíz y no solamente estar teniendo que siempre llegar tarde con persecución penal en el fondo, con cárcel y todo lo que tiene que ver con ya más que nada la justicia. Eso es mi primera pregunta. Lo segundo, ya pasando más a lo de la agenda, claro, yo creo que hay un problema que están padeciendo fuertemente las mujeres en materia de desempleo, en materia de ingreso, porque ya partimos de una base desigual de ingreso económico por trabajar, si es que tenemos ingreso por trabajar, porque muchas mujeres trabajan sin ningún ingreso, pero además esos pocos ingresos que perciben las mujeres que trabajan hoy día han disminuido considerablemente o simplemente no están por el desempleo. Pero además de eso, en la reactivación, tenemos las mujeres que han estado siempre sin contrato o van a reincorporarse en un mercado que es informal, y otras mujeres que son trabajadoras pero que son micro emprendedoras. Pueden ser empresarias, no son trabajadoras que sacan su pequeño negocio. ¿Cuál es el financiamiento y el apoyo directo a las mujeres pymes, a las micro, que está haciendo el Estado? ¿Cuál es el impacto de eso? Porque hemos visto los grandes programas, el famoso FOGAPE y varias otras medidas, pero no estamos viendo una política dirigida exclusivamente a mujeres, más allá de las postulaciones, fondos o capacitaciones virtuales. Estoy hablando de apoyo de financiamiento directo, de poder, condonar deudas que tienen, porque no están pudiendo solventar sus fuentes de ingreso. Universalización de las tecnologías, del acceso a tecnología para poder volver a reactivarse, congelamientos de pago, yo imagino las cuentas de arriendo, de luz, etc. Si hay algún enfoque que se haya trabajado, se esté trabajando ahí con Hacienda, con Economía y con las instituciones respectivas. Lo otro, tengo inquietud sobre respecto a la agenda legislativa que hemos empujado desde el Congreso. Claro, hay varios proyectos. 5 consentimientos de violación, usted lo mencionó, que estaban atentas a ese trámite, pero no estaba ahí en la presentación. Entonces, mi duda es si se va a apoyar finalmente, se va a patrocinar o no. Lo que preguntaba la diputada Orsini, que la ley PAC también no es una iniciativa mía, pero creo que es importante también que avance. Lo mismo, y a propósito de la primera pregunta del diagnóstico, el origen, ¿qué pasa con el proyecto de educación sexual integral que busca también prevenir en violencia? Porque muchas de las cosas que hacemos nosotros son leyes que no vienen asociadas a recursos, porque nosotros no podemos presentar proyectos asociados a recursos. Entonces ahí tenemos la clásica discusión con el Ejecutivo, si el Ejecutivo patrocina, si el Ejecutivo pone recursos, y en materia de prevención es fundamental el recurso, porque aunque creemos una ley de educación sexual integral, afectiva, con respeto, ¿cierto?, y equidad de género, si no va asociada a capacitación de los profesores y profesoras, de la comunidad educativa, que tengan las herramientas, entonces, claro, podemos avanzar un poco, pero no lo suficiente para prevenir las violencias que lamentablemente muchas de ellas se educan desde muy pequeños.
Y la última pregunta, ministra, otro sobre agenda legislativa que ya está en proceso, que es del proyecto de corresponsabilidad que esta comisión tramitó. Y tuvimos casi apoyo unánime, diría yo, ¿no? Con excepción de creo que una parlamentaria o dos. Pero hicimos una fusión de proyectos, de iniciativas parlamentarias que tienen que ver con la corresponsabilidad parental en los primeros meses de vida de los recién nacidos y nacidas. Y ese proyecto lo aprobamos en la Cámara, está actualmente radicado en el Senado, probablemente en la Comisión de Trabajo. Y no he escuchado mención, se lo pregunto a usted porque anteriormente el Ejecutivo no apoyó desde la Comisión de Trabajo ni desde la Comisión de Mujeres ese proyecto. De hecho, fueron bastante reacios y básicamente hubo negación a apoyar el proyecto. Entonces, yo se lo pregunto a usted como nueva ministra si tiene una mirada distinta al respecto. Y lo último, ahora sí, es si es que hay otros proyectos nuevos que tenga el Ejecutivo en mente de ingresar. Porque la gran mayoría son proyectos, bueno, con excepción de violencia integral, que viene de iniciativa presidencial del gobierno anterior, pero el resto de la gran mayoría son iniciativas parlamentarias. Entonces, menos el de las tobilleras, pero también había uno de iniciativa parlamentaria. Entonces, ¿cuál sería la propuesta? Porque queda mucho por hacer. Entonces, si hay algún proyecto de ley que tengan en vista para abordar otros temas que no se estén abordando actualmente en el Congreso, también me gustaría saber si es que desde el Ministerio están trabajando en eso. Muchas gracias por todas las preguntas. Bueno, con respecto a la Comisión Económica, no, parece que no. ¿Se oye o no, perdón? Ya, con respecto a la pregunta de la diputada Sandón, bueno, definitivamente yo tengo la convicción que la autonomía económica es un camino a la libertad de las mujeres. O sea, a mí me ha tocado conocer desde mi época como parlamentaria en los distritos que representaba muchas mujeres que tuvieron que aguantar o decidieron aguantar situaciones que no las aguantaría si hubieran tenido esa autonomía, y normalmente lo han hecho por sus hijos, lo han hecho por no quitarle oportunidad a sus hijos. Entonces ahí hay un círculo que tenemos que ser capaces de romper, y creo que es tremendamente importante. También nosotros estamos trabajando también con INDAP. He empezado a recoger todos aquellos espacios donde hay posibilidad de impulsar autonomía económica con la mujer rural. Con INDAP hay un programa que estamos en el fondo activando también. Estamos trabajando con CENSE, estamos trabajando con los distintos servicios del Ministerio del Trabajo y también del Ministerio de Economía. Yo creo que es algo que tenemos que hacer los mayores esfuerzos por revertir la situación en la que caíamos. La diputada Orsini me preguntaba, efectivamente hoy día el 58,8% de las mujeres que están en edad de trabajar están fuera de la fuerza laboral. O sea, hoy día hay más mujeres en edad de trabajar que podrían estar trabajando fuera del mundo laboral que dentro del mundo laboral. Esto también se debe a dos fenómenos. Por un lado, tenemos que la crisis pegó mayoritariamente a las industrias y sectores económicos que más emplean mujeres, pero también se debe a porque muchas mujeres decidieron no seguir buscando trabajo o no salir a buscar trabajo por sus responsabilidades de cuidado. Entonces ahí tenemos un fenómeno que lo estamos trabajando también con el Ministerio del Trabajo para incorporar este enfoque de género en todas las decisiones que se impulsen tanto de economía como de trabajo, porque aquí tenemos un problema que es real. Es real, o sea, muchas mujeres hoy día que están con la responsabilidad del cuidado, mientras no tengamos la red abierta, aunque quieran, no pueden volver a trabajar. Y también tenemos un número importante de mujeres que están en la informalidad. También ahí tenemos un desafío de cómo vamos migrando de ese trabajo informal, y que por eso muchas veces eso también las deja como un poquito fuera de otros beneficios que se entregan en el Estado, porque no hay registro de su esfuerzo. Entonces, eso también lo estamos trabajando con desarrollo social.
Con referencia al acuerdo que hicimos con Senda, es un acuerdo de colaboración que tanto nosotros, en las atenciones que hacemos a través de nuestros canales, cuando detectamos que pueden haber problemas de droga o alcohol, van a tener una atención preferencial por parte de Senda, y lo mismo Senda cuando detecten qué pasa. Yo creo, así como usted se refirió, Presidenta, a políticas preventivas, nosotros tenemos que ser capaces de fortalecer la detección preventiva. Y para esto no es una institución, tenemos que buscar todos aquellos lugares, los colegios son un lugar de detección preventiva, por ejemplo, estoy firmando un acuerdo con la DOS, yo creo que la red de dirigentes que tenemos a lo largo de todo nuestro país son personas muy cercanas al vecino, a la vecina, ahí también podemos tener una detección preventiva. Senda nos va a ayudar, y así estamos buscando alianzas con distintas instituciones públicas y privadas, y para esto vamos a realizar capacitaciones. Tenemos que lograr multiplicar los detectores, porque personalmente creo que seguir solamente abocados a pedirle a la mujer que está siendo vulnerada, que recordemos está paralizada muchas veces por el miedo. Por otro lado, de forma reiterativa, he conversado con muchas mujeres estos 2 meses desde que asumí, me dicen, me da vergüenza reconocer ante mi familia, ante mis pares, ante mis colegas de trabajo. Entonces, están en una situación anímica inestable, tienen miedo que las paraliza. Entonces, más encima, solo pedirle a ellas que ellas vayan, me parece que es un poco mucho. O sea, creo que ahí tenemos que empezar a involucrar a la sociedad en su conjunto, y ahí la detección precoz puede jugar un rol muy determinante para poder acudir a tiempo a las mujeres. Con respecto a todas las demandas legislativas, quiero decirles que desde que asumí fortalecí el equipo legislativo, he traído nuevas personas para ayudar, estamos recogiendo todos, muchos proyectos estoy revisando, otros, además aquí quiero ser honesta, recuerden que Sociedad Conyugal no es una moción parlamentaria, tenemos tanto mociones parlamentarias como iniciativas de gobiernos anteriores que estamos impulsando. Yo todavía desde mi gestión no tengo un proyecto nuevo, porque la verdad que llevo 2 meses que estoy trabajando muchas horas y no me ha dado como para proponer un proyecto nuevo, pero estoy levantando todo lo que hay para ver indudablemente dónde hubiese un espacio, pero mis esfuerzos mayores están en que avance rápidamente. Por ejemplo, Segundas Nupcias estuvo 8 años parado. Logré que ya saliera la comisión y se pone en tabla mañana. El Violencia Integral, desde que llegué hemos avanzado muchos artículos, ya estamos más de la mitad del proyecto, estamos en el artículo 15, el 30 en la indicación 225, y estamos trabajando 2 horas toda la semana con las 5 integrantes del Senado. O sea que desde que asumí he tratado de acelerar en la medida de lo posible y de mis atribuciones los proyectos, y lo mismo estamos haciendo con el tema de pensión alimenticia. Con respecto a lo que me decía la diputada Hoffman, por supuesto que lo vamos a evaluar. Ese es el espíritu que yo tengo. Yo sé que, yo creo y tengo la convicción que creo que todas estas discriminaciones que aún existen y todo ese cambio profundo al cual tenemos que avanzar de manera más acelerada requiere el esfuerzo de todos. Entonces, por eso es que el espíritu, por ejemplo, esta comisión técnica que armamos con respecto a las pensiones alimenticias fue tomar todas las mociones parlamentarias que están, porque no creo que nadie se pueda adueñar. El objetivo es tan loable y tan necesario que creo que aquí lo que tenemos que ser capaces es, de más allá de las autorías, como decía la diputada Hoffman, ser capaces de generar proyectos que den soluciones efectivas. Porque, y pongo el ejemplo de las pensiones alimenticias, porque hay muchas mociones, han habido muchas iniciativas que ya son normativas, pero así todos no hemos sido capaces de solucionar el problema como país. Entonces, y hoy día, muchos lo sabíamos del problema, pero hoy día se evidenció y se hizo público ante la situación que nos pasó por la demanda del 10%. Entonces, creo que aquí tenemos una oportunidad de tomar algunos temas que
definitivamente necesitan soluciones más efectivas, buscar todas las iniciativas que hay y trabajarla en conjunto con el Ejecutivo. Esa es la fórmula en que yo haré todo lo posible por trabajar en todas aquellas materias que nos convocan, porque además creo que ya no hay tiempo. O sea, la verdad es que cada vez que vemos una noticia terrible, el mundo se conmueve, pero después un poco que baja esa intensidad y las cosas igual van a seguir pasando si no somos capaces de generar cambios, transformaciones profundas en esta materia. Y con respecto a lo que me preguntaba usted, Presidenta, yo creo que las razones de la violencia radican en muchas dimensiones, pero indudablemente una estructura patriarcal. O sea, acá hay un tema cultural importante y es por eso lo complejo. Por eso lo complejo de ir avanzando en las soluciones. Por eso es que yo también creo que así como es importante aumentar las penas, dar señales ejemplarizantes, también tenemos que trabajar cómo se interviene en el aula desde los niños chicos. Ya tuve una reunión con los decanos de las universidades porque creo cómo se forman a los futuros profesores en materia de cómo abordar la dinámica dentro del aula. ¿Qué está pasando con las familias? Que lamentablemente, y estos son testimonios, no solamente de papers que he leído, sino también testimonios que he oído de mujeres con las que he podido conversar, que me dicen, mi papá me dijo, este es tu problema, si te pegan es tu problema. O sea, hay un problema, y yo creo que todos ustedes que nos convoca este tema y nos duele de igual forma, seguramente han conversado con más de alguien que en la intimidad les ha reconocido que sus redes familiares tampoco han estado a tiempo porque creen que el hombre pasó a ser el dueño. Y ahí hay un tema muy profundo y muy estructural. Entonces, la verdad es que yo por lo menos no podría abordar esta compleja temática de una sola dimensión. Creo que requiere trabajarla de distintas dimensiones y no me atrevería a decir cuál es más importante que la otra, porque si no avanzamos de manera simétrica tampoco vamos a erradicar el problema. Creo que más o menos ahí estarían las respuestas, ¿o no? En materia de acoso por Internet, es una nueva realidad que tenemos que abordarla. Estamos también, empezamos ya una mesa con quienes están viendo la ley de ciberseguridad, porque creo que ahí es donde también vamos a tener que avanzar. Este es un fenómeno nuevo, global, ¿eh? O sea, muchos países, yo el tema de Internet lo manejo bastante bien porque de mis anteriores trabajos me ha tocado también involucrarme y lo complejo de esto es que las soluciones tienen que ser globales, porque hoy día todos sabemos, no es que un país dice no y las cosas en la red se bajan, siguen ahí. Entonces es de alta complejidad, pero de suma urgencia avanzar en ciberseguridad y, por supuesto, en materia de violencia a la mujer dentro de lo que es el mundo virtual. Lamentablemente, Presidenta, yo feliz de volver otro día, pero yo le avisé que tenía hasta una hora límite, pero ¿alguna otra pregunta también? No estaba notificada de su tiempo límite, ministra, pero yo creo que si no quedan más preguntas... No, perdón, Martín Vial me dice que se notificó, se confirmó. Está bien, pero no sé si me pasó en la cuenta, no lo vi yo quizás, o no me llegó de secretaría, no lo sé. Pero no importa, porque no sé si tenemos más preguntas. Si no, entonces No veo más preguntas. Yo creo que sería, ministra, lo único que le pediría antes de terminar, si es posible, que a la agenda legislativa nos pueda mandar la propuesta definitiva, porque en el PowerPoint que nos presentó, al parecer no estaban todos, usted mencionó que igual estaban viendo otros proyectos, saber las urgencias que estarían teniendo por parte del Ejecutivo y agregando los otros proyectos que ahí no estaban mencionados. Porque Perfecto. ahí tenemos varios más, entonces a nosotros nos interesa saber... A ver, yo le pido un favor, precisamente por eso fortalecí el equipo legislativo. Hay algunas parlamentarias
que me han contactado y me han mandado mociones, nosotros lo hemos revisado y nos hemos comunicado con ella. Está este ministerio abierto para que me manden. Estamos tratando de recoger todo lo que hay, pero sabemos que no es tan rápido, porque tenemos el equipo legislativo, estamos trabajando en las indicaciones de los que se están tramitando, estamos recogiendo la información que hay. Entonces yo los invito a que ustedes también me envíen. Ya. Así ya lo hemos hecho con algunas parlamentarias. Ok, lo vamos a hacer nuevamente. Lo que pasa es que en varias oportunidades hemos mencionado los proyectos y pensamos que el Ejecutivo, como estuvo, por ejemplo, presente en varios de los trámites de esos proyectos, ya los tenían en vista. No estoy mencionando los nuevos, sino que otros proyectos que ya han sido tramitados y que no sabemos todavía si les van a poner, por ejemplo, el de corresponsabilidad, el del proyecto de, no sé si la diputada Joana Pérez quiere referirse a ese, pero está el de las cuotas en la pesca artesanal, perdón, no en la cuota, sí, es cuotas de género en pesca artesanal, y otros proyectos más que el Ejecutivo conoce, y estoy segura que el equipo legislativo del Ministerio de la Mujer también los conoce. Entonces, para no reiterarlo, lo podemos hacer igual, pero sería bueno que nos dijeran como completo los proyectos que están, cuáles van a patrocinar, con qué urgencia y cuáles simplemente no los tienen en vista apoyar, por distintas razones, obviamente. Para diputada, justo estamos terminando, pero le voy a dar la palabra porque no pudieron intervenir la diputada Pérez y la diputada Fernández y la diputada Yomans. Sí. Ya, les pido brevemente porque la ministra se tiene que retirar. Diputada Pérez primero. Gracias. Gracias, diputada presidenta, y saludar a la ministra, a todo su equipo y a nuestras colegas. Mire, yo desconozco si se pudo tratar porque he tenido algunos problemas de conexión y me costó, pero quería pedir a la ministra si nos pudiera comentar, y si ya lo hizo, usted me señala, sobre qué pasa con la ley de cuotas en materias municipales. Nosotros lo dejamos despachado, ¿cierto?, de la Cámara y está en el Senado, lleva meses allá. Entonces yo no sé si no hay voluntad para apurarlo, pero creo que es importante, porque cuando nosotros hablamos de tener más mujeres en espacios de poder, justamente para instalar la política pública, creo que ahí estamos desaprovechando una gran oportunidad. Para conocimiento de la ministra, nosotros la dejamos despachada con recursos, y por tanto está y se encuentra en el Senado. Y lo último, que en relación al presupuesto 2021 que viene, nosotros creemos que es necesario revisar cuáles son las obras que pudieran verse afectadas. Incluso estoy hablando de centros de acogida, de temas que pueda tener usted en carpeta, si no es necesario que me lo mencione ahora, pero que lo pueda hacer llegar a la comisión, porque nosotros sabemos que este año fue complejo, pero el 2021 nos gustaría saber qué es lo que usted tiene priorizado, qué es lo que pudiera estarse viendo amenazado por restricciones presupuestarias. Creo que es necesario revisar los programas. Nosotros tuvimos algunas dificultades con unos programas vinculados al 4.7 y otros. Entonces queremos saber cómo viene el presupuesto para el próximo año, ya que algunos dicen que es base cero, pero creo que el tema mujeres no deja de ser importante, y sobre todo por la violencia, por lo que hemos constatado, especialmente en confinamiento y en tantos temas que nos urge instalar. Gracias, ministra. Gracias, diputada Pérez. Le doy la palabra a la diputada Fernández y para terminar a la diputada Yomans. Saludar a la ministra. Bueno, yo no había pedido la palabra primero porque por otra reunión ingresé tarde. Tengo cosas muy paralelas, entonces, pero alcancé por su tema de escuchar a la diputada Hoffman, y ahí yo tengo una diferencia con ella. Yo creo que más bien el gobierno, hasta ahora, yo no he visto mucha visión y mucha tomar medidas en protección de las mujeres, las medidas que han presentado. Es decir, yo soy más bien crítica respecto a eso, respecto al gobierno. Entonces yo espero, y no lo quiero decir a la ministra porque la he visto ya muy poco tiempo, entonces de verdad espero que ella impulse toda la agenda de género y desearle en ese sentido lo mejor. Si lo que queremos aquí es que las mujeres obviamente no sufran más violencia, pueda equipararse a la cancha cada vez más en igualdad. Así que sí tengo una visión más crítica. Y en segundo lugar, no sé si se nombró, y si se nombró pido las disculpas porque acabo de decir que pude empezar más tarde. Con la diputada presente acá, Maite Orsini, me ha enfocado mucho lo que es la violencia digital, que en épocas de pandemia eso se ha incrementado mucho. Nosotros con la diputada Orsini hemos seguido trabajando respecto al tema, hemos recibido mucho, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra, pero descripciones de violencia
que están ocurriendo relatos y testimonios, la palabra, y por tanto nosotros vamos a ir trabajando y creemos que eso tiene que ser una prioridad. Es un proyecto que también, porque lo que nos está pasando, y hay que también se ajuste, que nosotros como Cámara hemos sacado muchas leyes, pero algo pasa en el Senado que finalmente ha sido mucho más lento. Si uno ve las fechas donde los proyectos salen de la Cámara de Diputados y Diputados, muchos de ellos, y si en eso sí coincido, ha sido con un apoyo transversal. Después algo nos pasa en el Senado donde no terminamos de sacar las leyes. Y por tanto creo que ahí hay que trabajar con el Senado más fuertemente y dejar el tema de la violencia digital donde nosotros continuamos trabajando, pero creo que es un tema también prioritario, que puede que no se vea, pero es bien brutal. Y eso se está dando mucho a nivel, bueno, se da a todas las edades, pero también se da sobre todo a los jóvenes. Eso. Gracias. Gracias, Presidenta. Yo también, disculparme, estaba votando en otra comisión, por eso no alcancé a estar, pero yo voy a ser muy concreta respecto a las preguntas, que lamento si es que ya se repitieron, pero voy a estar atenta a una respuesta que me gustaría si es que puede llegar a nivel escrito, formal, de lo que está pensando el Ministerio, y así también nosotros poder agendar nuestras acciones. Yo en esto al menos tengo dos consultas, una que tiene que ver con la realidad laboral, entendiendo que con esta pandemia hay una repercusión respecto a la participación laboral de las mujeres. Me gustaría saber la agenda que está manejando al respecto el gobierno, tanto en materia de proyectos de ley como también respecto a las políticas públicas. Eso en primer lugar, y en segundo lugar me gustaría saber cómo se está pensando el reforzamiento a los centros de la mujer o las casas de acogida, más bien para poder tener una política permanente y por lo tanto sostenida en el tiempo y que no varíe, ¿cierto?, según lo que vaya sucediendo en determinadas coyunturas. Por ejemplo, hoy día lo que preguntaba la diputada Pérez, ¿cierto?, que frente a esta situación compleja que estamos viviendo en el país se pueden ver afectado el presupuesto en materia de prevención de violencia de género. A mí me gustaría que en nuestro país tengamos más bien una política sostenida, ¿cierto? Y que no se vea afectado, sobre todo esas partidas presupuestarias, entendiendo que de ellas depende una política que es fundamental para poder realmente combatir la violencia machista. Y en eso al menos también creo que sería bueno, Presidenta, por su intermedio, solicitarle a la ministra, pero también a las parlamentarias de esta comisión, que podamos trabajar conjuntamente lo que se vaya a llevar a cabo en la ley de presupuesto, entendiendo que este es un año especial, pero también tenemos una situación sumamente compleja en esta materia y que creo que sería muy positivo tanto para las acciones de la comisión, entendiendo que también estamos avanzando en materia legislativa y que todo esto debe ir de la mano, ¿cierto? Debe ir relacionado. Que yo escuché en las palabras de la ministra que lo mencionó y que me parece que es necesario que lo reforzamos en alguna acción colectiva. Así que esas son mis preguntas, mis solicitudes, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputada Yeomans. Yo no sé si por razón de tiempo podrá responder la ministra o lo dejamos para respuesta por escrito. En todo caso, se pronunció sobre la ley PAC por la violencia en redes, la violencia digital, no sobre la ley de cuotas municipales, así que respuesta pendiente. No sé si la podrá hacer acá. Ministra, usted le dice si le puede responder inmediatamente a las consultas que no fueron respondidas o lo dejamos para formalizarla por escrito. La verdad que, a ver, coincido que el tema de la violencia es prioritario y es urgente, me comprometo a acelerar, está impulsado por otro, pero voy a pedir al equipo que me hagan un resumen, no sé si hay algunas mociones también en referencia a este tema, yo solamente había visto la ley de ciberseguridad, pero recojo el compromiso porque además lo comparto. Con respecto a la ley de cuotas, la verdad que no la conozco, sé que es impulsada por la SECPRES, también no les puedo dar una respuesta ahora porque no la he revisado la ley de cuotas. Y con referencia al presupuesto, si ustedes quieren, Carolina puede quedarse acá, pero lo estamos trabajando, estamos totalmente conscientes que este no es, el tema de la violencia es un tema prioritario y quiero decirle que el presidente Sebastián Piñera, cada vez que me he reunido con él, me ha dicho tolerancia cero contra la violencia. O sea, la violencia contra la mujer es un tema prioritario para el gobierno. Entonces, en esa materia nos vamos a jugar todo a pesar de la crisis, pero no entendemos que ese es, o sea, no se puede poner en duda el presupuesto en materia de combatir la violencia. Ok.
Ya, pero si quieren, no sé. Vamos a dejar, yo creo que ese tema para abordarlo, una sesión también especial, Sí, tema sí, presupuesto. sí. Sería bueno conocer lo que se piensa hacer en presupuesto, porque hay que adelantar ese debate y más allá de las comisiones especiales de presupuesto, de las comisiones mixtas de presupuesto, creo que a esta comisión le corresponde también tener una mirada previa, si les parece, ¿cierto? Bien. Muchas gracias nuevamente, ministra, por su presencia. Estamos todas en sesiones paralelas. Yo, como presidenta, no he podido, pero me imagino que muchas más. De hecho, tengo 2 comisiones en paralelo en este momento. Así que se agradece el esfuerzo de las colegas por asistir en estas sesiones. Porque nos interesaba, obviamente, ver los avances de la agenda del Ministerio de la Mujer. Nuevamente, gracias, ministra, y a la directora del servicio también. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bien. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se da por finalizada. Hasta luego, colega.